Bienvenidos al espacio de neurorehabilitación patrocinado por Tecis. Innovación médica aplicada que cambia vidas. Continuamos como cada martes aquí reconectando el cerebro con Tecis. Lo hacemos con Manuel Rey y Amida Nalachi. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Muy buenos días. Bueno, vamos conociendo, ¿no? Cada semana un poquito más lo que se hace desde Tecis con la tecnología Recoverix, que lo recordamos, que es esa tecnología que lo que hace es recuperar, ¿no? A nivel neuronal, partes cognitivas que hemos perdido con un ictus, y además también estáis explorando el tema de esclerosis múltiple, y estuvimos además hablando con uno de los líderes de la tecnología Recoverix, que, bueno, que todo esto es un mundo por explorar, ¿no es así, Manuel? En parte sí, en parte tenemos ya mucho conocimiento sobre la materia, especialmente en las aplicaciones de neurorehabilitación, que es a lo que nos dedicamos nosotros, como bien has explicado, y utilizamos Recoverix, que está basado en el concepto tecnológico de interfaz cerebro-ordenador, que es de lo que nos gustaría hoy comentar a la audiencia, explicar qué es desde un punto de vista sencillo, y nos gustaría llevar el programa hoy por ahí, si te parece, Jessica. Y eso para traducirlo, porque recuerdo las primeras entrevistas que hicimos, que yo os preguntaba, vale, esto es como para recuperar lo que hemos perdido tras, por ejemplo, un ictus, ¿no? Sí. O algo así, y os preguntaba, ¿pero cómo se hace? ¿Cómo es realmente? Y me decís, como un gorrito que se pone, que no es nada lesivo para la persona, no siente dolor, etcétera, pero es una especie de gorrito. De eso un poco vamos a hablar hoy, ¿no? De ese gorrito. Un poquito más igual, ¿no? Para entender qué es realmente una interfaz cerebro-ordenador. El gorrito solo hace parte de todo el sistema. El gorrito nos ayuda a leer esas ondas cerebrales, a traducir la información de nuestro cerebro, medirla y ver la respuesta que tenemos. Es como el medio, podríamos decir. Es justo. Es el medio para entender un poco el proceso neural de nuestro cerebro. Nos centramos en leer el somatocórtex y el córtex motor de las personas para entender y entrenarlas de nuevo a recuperar funciones motoras perdidas. Y de la misma manera para reactivar la plasticidad cerebral, esa capacidad biológica innata de nuestros cerebros que nos ayudan a reorganizar la información, a reparar daños, que el cerebro pueda trabajar de nuevo. Mira, entrando en lo que es en sí la tecnología de BCI, imaginaos que podéis controlar el mando de la tele pensando simplemente en cambiar de canal, subir el volumen. Manuel, perdona, la tecnología BCI. Recuérdanos un poco qué era eso. La interfaz en sí, la interfaz cerebro-ordenador, el Brain Computer Interface, el gorrito que mencionaba Ami. Imaginaros que tenéis el gorrito puesto, que pensáis en cambiar de canal y el mando responde sin que lo tengas que tocar. Eso es un BCI, ¿vale? Sin usar los músculos. Entonces, esto tiene muchísimas aplicaciones. Podemos controlar dispositivos externos, pues como podría ser un ordenador, una prótesis, un sintetizador de voz, etcétera. Y las aplicaciones son numerosísimas. Por ejemplo, la rehabilitación de personas con discapacidad, que es justamente lo que hacemos en Tecis utilizando Recoverix. La mejora de las capacidades cognitivas mediante un sistema de entrenamiento cognitivo que potencia la memoria, la atención, el razonamiento y la velocidad de procesamiento de las personas, es decir, cómo de rápido somos capaces de trabajar. Y como decía, el control de dispositivos externos, como podría ser, imaginaros, controlar el teclado del ordenador virtualmente, simplemente pensando en escribir, es decir, vas dando órdenes, ¿no? Voy a escribir la palabra, la frase, hola, buenos días, ¿cómo estás? Pues solo dando órdenes cerebrales con el gorro, con la interfaz BCI, leeríamos, interpretaríamos que está la persona lanzando esta señal, y el teclado lo haría automáticamente, ¿no? De hecho, ya existen teclados, lo que pasa es que son más rudimentarios. Tú piensas a nivel de una letra, no a nivel de una palabra, ¿vale? Estamos todavía un poquito arrancando por ahí, ¿no? Hay mucho por explorar, pero esta es la idea. He visto hasta gente que controla una excavadora. Sí, una excavadora, ¿no? Y vas haciendo en la obra y vas excavando sin tocar los mandos de la excavadora, ¿no? A mí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para que los oyentes sepan que esto de los BCIs viene de hace mucho tiempo atrás, desde 1875, cuando Richard Caton realmente lo que demostró era la naturaleza eléctrica del cerebro. Y él lo hizo con un galvanómetro, con un instrumento para medir la electricidad
la electricidad, y lo hacía con animales al principio, en cerebros de animales vivos, y ahí descubrimos la naturaleza eléctrica de los cerebros. Y luego en el 24 ya Hans Berger ya demostró con un electroencefalograma, ya estábamos más avanzados, cómo, y analizó un cerebro humano por primera vez y las ondas cerebrales. Y él describió las ondas cerebrales, las alfa sobre todo, que van de 8 a 14 hercios y además llevan su nombre. Pero fijaros lo que hemos avanzado desde 1924, que es donde nos llevó AMI. Hoy en día tenemos aplicaciones pues a nivel de videojuegos, a nivel de neuromarketing, por ejemplo, ¿no? De, oye, ¿qué efecto está causando en el cerebro de una persona ver un producto? ¿Vale? Es decir, yo me pongo un gorro que lee mi actividad, veo un producto, ese producto me emociona, me genera una señal eléctrica, la mido y digo, bueno, pues sería una de sus aplicaciones también, ¿no? Videojuegos, neuromarketing, control domótico. Imagínate, llegas a casa, ya no tienes que decir, no quiero hacer publicidad de nadie, ¿no? Pero bueno, Alexa, Google, quien sea, enciéndeme las luces. Pues no, tú llegas, te colocas tu interfaz y ya está, y vas dando órdenes con el pensamiento. De hecho, si hay algún oyente que sea fan del cine o de las series, si alguien ve Black Mirror, una serie que es bastante futurista, sí. La aparición de las interfaces cerebro-ordenador es regular durante la serie. Y por dar otro dato, todo el mundo, mucha gente recordará la película Matrix, la 1, la de pastilla roja, pastilla azul, de 1999. Sí. Si recordáis, del siglo pasado. Si recordáis a Neo, ¿no? Al personaje principal de Keanu Reeves, cuando él está en el mundo físico, está en una cápsula y que tiene puesto detrás, que le entra por la nuca, una interfaz cerebro-ordenador. Está conectado a Matrix. Eso es una interfaz cerebro-ordenador. Ajá. Bueno, esto realmente también viene muy bien y es, me imagino, una de sus funciones básicas para aquellas personas que tienen limitaciones al habla, limitaciones cognitivas, para la hora de expresar o indicar, como podríamos decir antes, cambiar de canal en el ordenador, en la televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Su base realmente es tener mayor calidad de vida. Pues sí, desde los años 70, cuando se hizo el primer BCI, de hecho Jacques Vidal en el 73 lo describe muy bien en un estudio científico y es el que acuña este término de interfase cerebro-ordenador. Ellos pensaron desde el principio que serían implementados como dispositivos médicos y querían dar respuesta para personas que tenían problemas de visión, de habla, problemas motores, personas que no se puedan mover, que puedan controlar un brazo robótico. Y ahí describieron varios tipos, de hecho 2 tipos de BCIs, ¿no? También hablan de los invasivos, que podrían llevarnos a recuperar visión, podrían ayudarnos a controlar un robot o una prótesis, ¿no? Pero estas interfaces tan invasivas pues tienen sus limitaciones. ¿En qué sentido? Porque coste-beneficio son muy elevadas, hay riesgos asociados, necesitas un equipo de neurocirujanos y es difícil de implementar. En cambio, las interfaces no invasivas han visto que dan mejores resultados. Es verdad que la lectura no es perfecta como las de las invasivas, pero sí que podemos obtener unos resultados muy buenos y positivos para pacientes que tienen dificultades motoras. Claro. Ellos estáis también aquí desde CECIS en Elche, ¿no? Claro, nosotros utilizamos una interfaz no invasiva, que es el gorrito que colocamos al paciente para poder leer su actividad cerebral e interactuar con él con objeto de ayudarle en su proceso de rehabilitación. Fijaros la diferencia que hay entre eso, que es colocarte un gorrito, o tener que trepanarte el cráneo, colocarte unos electrodos físicamente contra tu córtex. Esto requiere un equipo de cirugía, esto pues conlleva riesgos asociados, después la respuesta inmunológica, el cuerpo cicatriza, no cicatriza, acepto o no acepto la interfaz, y luego está la escalabilidad, Jessica, que para nosotros como empresa es muy importante. Es decir, las tecnologías están ahí, pero que estén ahí o que sea algo posible no significa que eso llegue a la gente. Es decir, nosotros en TECIS utilizamos tecnologías que podemos hacer llegar hoy a las personas, no en 10 años, hoy, y además a un coste razonable. En el momento en el que tú necesitas tantos equipos de ingeniería, de cirugía, para llevar a cabo una aplicación invasiva, eso no escala.
Bueno, pues todo eso se aplica, como decimos todas las semanas aquí desde Tecis. Lo hacéis con esa tecnología Recovery, que es aplicada, como decimos, a aquellos pacientes que han sufrido en ictus, también con esclerosis múltiple, ¿no? Y recordamos, después de todo lo que hemos dicho, que al final son procesos que son cero invasivos, que no causan dolor y que al final tras un tratamiento donde hay que tener esa voluntad por parte del paciente, por supuesto. Es una mejoría, ¿no? Notable de sus funciones motoras y cognitivas. Desde luego, estamos contentísimos con los resultados. Para el paciente es ligero, no le supone ninguna molestia y todos los pacientes consiguen mejorar. Esto es así, porque es que a mí hace una exploración clínica muy detallada antes de comenzar, y si al paciente, por el motivo que sea, le vemos que no tiene potencial de mejora, pues este paciente pues le sugerimos que no inicie, con lo cual estamos contentísimos con los resultados. Yo tengo para el cierre una anécdota. A ver, cuéntamela. Muy chula, ¿verdad? La contamos entre los dos, si quieres. Bueno, va. ¿Empiezas tú? ¿Damas primero? Bueno, pondremos de ejemplo una aplicación real, pero es un entorno de investigación, es un BCI invasivo, también hay que decirlo, que un equipo de la Universidad de UCLA, que es la Universidad de California, ha devuelto a un paciente con ELA la capacidad de hablar. Ah, ya no hablaba este paciente. No. Este paciente no podía hablar, ¿no? ¡Qué pasada! Pero fijaros cómo lo han hecho. Le colocaron quirúrgicamente, invasivo, 256 electrodos corticales divididos en 4 matrices. Básicamente le pusieron 4 cables conectados a su córtex y le dejaron los cables puestos. ¿Vale? Entonces tiene una interfaz ahí, le dejaron los cables puestos, le tiene una interfaz instalada que le colocas los cables. Sí. Entonces lo que hicieron fue, después de la cirugía, entró un equipo de ingenieros de inteligencia artificial a desarrollar un modelo de inteligencia artificial individualizado para este paciente que entendiera sus órdenes eléctricas a la hora de comunicarse oralmente. Es decir, entendieron la singularidad de esa persona en concreto. Cuando digo perro cuando pienso perro o quiero decir perro, ¿qué señal eléctrica exactamente estoy lanzando? Esta. Y fueron aprendiendo, ¿vale? Pero fijaros que aquí... Ya que no fue de la noche a la mañana, ¿no? De poder hablar. No. Esto requiere bastante tiempo... Reaprender un poco. De aprender el modelo, porque la persona físicamente no puede hablar. Hablaba a través de un sintetizador de voz, que además sintetizaron la voz original de la persona de antes de perder su capacidad de hablar, cogieron audios suyos pues de cumpleaños y demás. El modelo aprendió su voz, es decir, había un modelo de emisión de voz, de texto a habla, y por detrás estaba el modelo de IA que pasaba de la señal cerebral a texto, ¿no? Esto es espectacular. A mí me parece una locura, pero es a nivel científico, esto no escala, requieres de equipos de ingeniería avanzada, requieres de equipos de cirugía, por lo tanto no es algo que puedas ofrecer a todo el mundo, ¿vale? Es un poco lo que... Bueno, es el inicio, ¿no?, de la base, y seguramente todo esto pueda ir acortándose y facilitándose para llegar a más gente. A mí me gustaría aportar algo ahí, Jessica. Esto es un inicio, sí, pero en 2016, cuando se lanzó también Neuralink, Elon Musk vino a explicarnos un poco cómo él va a revolucionar los BCIs, que va a hacer un BCI bidireccional, y la presentación que hizo revolucionó a toda la ciencia, a todo el mundo de neurociencias sobre todo. ¿Qué quiere decir? Él quiere potenciar el cerebro humano gracias a los ordenadores y a la inteligencia artificial, tener información tanto del cerebro al ordenador como del ordenador al cerebro. Eso es impresionante. Hablamos de 2016, que no es la misma era que ahora. También era una idea entonces, era un concepto. Bueno, pues seguimos reconectando como cada martes el cerebro con Tecis, Manuel Rey y Amida Nalachi. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias, vosotros, Jessica. Y a todos los oyentes. Buenos días. Espacio patrocinado por Tecis, neurorehabilitación post-ictus y esclerosis múltiple. Tecis, innovación médica aplicada que cambia vidas.